Gusto en verles nuevamente, gracias por venir. Veo caras nuevas, así que bienvenidos una vez más a New Life, la iglesia donde todos nos encanta asistir. Mi nombre es Williams y hoy vamos a estar en la tercera entrega de nuestra serie Lo que hace que funcione. ¿Cómo hacer para que nuestro matrimonio funcione para toda la vida? Mira, esta parte es la tercera parte que yo titulé A veces tienes que tirar las cosas. Entonces ahí empezamos ahí con un título bastante raro. Y no se trata de que tú ahora, para tú hacerte sentir, vas a agarrar un sartén y se lo vas a sembrar a tu esposo porque no te hizo caso. O si no te gusta la comida que hizo tu esposa, vas a agarrar el plato y lo vas a tirar a la mesa. No, no se trata de eso. Vamos a entender de que a veces hay que tirar las cosas cuando saber a quién se lo vas a tirar o a quién se lo vas a soltar y en el momento correcto y en la razón de vida. Eso es lo que vamos a ver en esta tercera parte. ¿Ok? Mira, en la primera etapa o en el primer capítulo vimos lo que Mauricio definió, la caja. La caja es donde tú, como persona, metiste todos tus sueños, tus esperanzas, tus deseos. Yo le quiero dar ahí como una vueltica más de perno y también, ¿por qué no? Vamos a empezar a meter todo lo que es los patrones que tú vienes trayendo de tu familia, ¿ok? Y aquí es donde tú, imagínate que tú agarras una mochila o agarras esa caja donde tú vas poco a poco metiendo tu sueño, el sueño de tu casa dorada, tu familia soñada, tu trabajo de lujo, tu empresa, tu emprendimiento. Y allí tú vas metiendo tus cosas en la caja y todas esas cajas tú la vas a agarrar o la agarraste y vas al matrimonio creyendo de que tus sueños, esperanzas y deseos las vas a empezar a cumplir tal cual como tú la proyectaste. ¿Ok? De eso se habló en el primer capítulo. No me quiero extender mucho porque es harto lo que Mauricio nos dijo y me quiero enfocar es que siempre tenemos esa caja allí. ¿Ok? Luego, ¿qué pasa? Que cuando nosotros empezamos a chocar contra esos sueños, esas esperanzas y esos deseos que realmente no son los mismos que tiene tu pareja, porque ella también trae su caja de esperanzas, deseos y patrones, empezamos un conflicto que es que cuando empezamos a chocar los yo o cuando chocan los egos, empezamos a perder el nosotros. ¿Y cómo se pierde el nosotros? Cuando el matrimonio, cuando esos planes en conjunto empiezan oye, pero es que esto no fue como me lo imaginé. O que mi matrimonio está avanzando en un sendero en la cual no era el que me pintaba mi mamá o el que pintaba mi familia o el patrón que naturalmente pensaba yo que era el patrón de mi familia iba a ser mi matrimonio y empezamos a desanimarnos en ese sentido y el nosotros empieza a fracturarse porque el yo empieza a imponerse, ¿ok? Entonces vemos algo interesante que no realmente, si tú lo ves desde la perspectiva, realmente tu esperanza, tu sueño y tu deseo en el fondo no es malo, simplemente de que está plagado de un orgullo que quizás no lo notamos, pero en el fondo es algo egoísta en la cual tú no quieres que tú quieres que ese sueño y esa esperanza se cumpla en tu vida imponiéndola a tu pareja, ¿okay? Entonces no siempre gana el nosotros, ¿okay? Y empezamos a ver a lo que se llama las expectativas. Las expectativas se transforman, esos sueños, esperanzas y deseos se transforman en una expectativa en la cual se transforma en una relación deuda-deudor. Es decir, mi esposa o mi esposo no satisface esas esperanzas, esos sueños y deseos y empezamos en una batalla silenciosa, en una deuda silenciosa, en la cual
el matrimonio deja de ser un espacio de amor y se vuelve una contabilidad emocional. ¿A qué se refiere esto? Que empezamos a ver la relación matrimonial en base a una deuda, a lo que tú me debes, a lo que no puedes satisfacer. Entonces se transforma en una deuda y está contrariamente a lo que Cristo nos enseñó primero, que es que Él se entregó por nosotros desde un regalo, no desde la deuda, no desde la factura. ¿Ok? Y aquí nos empezamos a entrar en una materia que se llama los intangibles, que al parecer esto es como lo que más, en una relación matrimonial, más nos duele. Quizás nos puede doler un poquito que perdamos el auto, que podamos meternos en una deuda importante y después no sabemos cómo salir. Pero lo que más nos duele son aquellos intangibles que producen emociones que en este caso son negativas para nosotros, como es: caramba, William, realmente en mi relación matrimonial no me siento respetado porque mi esposa me grita, utiliza las palabras que no son las adecuadas y eso hiere mi corazón. Eso puede pasar. O una esposa dice: mira, William, yo no me siento protegida, no me siento priorizada porque él lo que hace es trabajar, él lo que hace es estar todo el día en la calle y realmente el tiempo de calidad que yo necesito es que él esté conmigo, por lo menos conversemos, estemos frente a frente, tú a tú, y podamos conversar de aquellas cosas que podemos soñar. Entonces, ese tipo de intangibles son aquellas cosas que empiezan con una pequeña grieta que tú al parecer parece inofensiva, pero al pasar del tiempo, el tiempo empieza a resquebrajar esa relación y eso empieza a fracturar, la relación empieza a fracturar, y si tú lo ves en la perspectiva, es una bandera roja que tienes que prestarle atención, porque si no, te va a generar un problema. ¿Ok? Entonces, en resumen, los primeros 2 capítulos vimos 2 aspectos importantes. De esa relación deuda-deudor, establecimos o concluimos que realmente lo que hace que funcione en ese momento es que comprender y entender que mi pareja no me debe nada. O sea, que esa relación deuda-deudor no existe, que esos sueños, esperanzas y deseos que yo tengo son míos y que yo no le tengo que transferir esa presión y esa deuda a mi esposa. ¿Ok? Segundo, y aquí entramos en un tema de que hay que entender esta frase, que es bastante potente, que es que hay que vivir en sumisión mutua. ¿Y qué significa vivir en sumisión mutua? Porque pasó algo interesante en nuestro grupo de vida cuando vimos este capítulo, y se levantó uno después que hicimos como la exposición del tema y me dijo: William, pero yo conocía un concepto de sumisión que no se parece en nada a lo que estamos comentando. Y yo le digo: precisamente para esto son los grupos de vida, porque aquí aclaramos que los conceptos o la tendencia de los conceptos que nos que nos dicta el mundo o que nos dicta la tendencia de afuera no es la misma o es contraria a al diseño que Dios tiene para nosotros. La sumisión mutua significa de que tú vas a comprender de que tu pareja no es tu competencia, tu pareja no es tu enemigo, tu pareja no es esa persona a quien tú tienes que ganarle algo. Simplemente cambiar el enfoque y que la sumisión es: yo conozco mis limitaciones, conozco mis habilidades y mi manera de ser, y yo soy el complemento de mi esposa y ella es mi complemento. Entonces fíjate cómo cambia el concepto de sumisión. Ahora, yo no, por ejemplo, yo no me pongo bravo o me molesto si mi esposa cierra un negocio bueno, porque yo soy el que tengo que cerrar los negocios buenos. No, si a mi esposa le dio ese don y esa virtud de generar algo en pro a nuestra relación, porque yo me tengo que molestar, porque más bien yo tengo que decir eso: la relación ganó, no gané yo ni ganó ella, ganó la relación. Entonces, y al contrario, sumisión mutua significa de que si, por ejemplo, por lo menos yo en mi casa, yo soy el que cocino, mi esposa no es la que cocina. Entonces, yo no me siento menos
porque yo estoy ejerciendo un rol que supuestamente le toca a la mujer. No, al contrario, si yo soy el que Dios me dio la capacidad a mí de yo poder proveer esa virtud o esa característica en nuestro matrimonio en pro a nuestra relación, por supuesto que lo voy a hacer. Entonces, fíjate cómo va cambiando y van cayendo paradigmas de que la sumisión no es que yo baje la cabeza y voy a decir, sí, señor, sí, señora. No, al revés. Es que tú vas a entender tus limitaciones y vas a comprender tus virtudes y nos vamos a empezar a compenetrar y nos vamos a empezar a complementar. De eso se trata la sumisión mutua. Es un tema fascinante. Y si no lo has visto, ese tema de la sumisión mutua, te invito a que veas el segundo capítulo. Solamente estamos haciendo un breve repaso. Entonces, aquí se nos salta la pregunta del millón. William, entonces ahora, ¿qué hago yo con mi caja de deseos, de mis esperanzas, de mis sueños, de ese sueño que yo tuve de niño? De esa visión de propósito de vida que yo tenía de niño. ¿Qué va a pasar ahora con esa caja? ¿Okay? Y aquí vamos a entrar como en un terreno que me gustaría que prestaras mucha atención, porque esto es la tendencia natural que nosotros hacemos cuando pasa de que tus esperanzas, sueños y deseos no son de alguna manera cubiertas. Lo primero que vamos a hacer es la tendencia natural, es ignorarlo. ¿Okay? Yo agarro y voy a decir, bueno, si ya no es, no es. Si ya no hicimos lo que hicimos, ya no se hizo y ya. Y empezamos a entrar como en una zona de, me da lo mismo. ¿Se entiende? Importante tener en cuenta de que esto es una alerta. Si tú estás sintiendo en tu corazón, en este momento, en tu relación, esto, ponle atención. Lo otro es la tendencia natural a esas personas que no pueden parar. Entonces, si no estoy aquí, estoy en mi trabajo, estoy haciendo algo, estoy montando un negocio, estoy haciendo lo que sea. Incluso han llegado también, y lo he visto, incluso te lo digo por experiencia porque yo lo viví. Me mantuve ocupado durante mucho tiempo asistiendo a la iglesia. Y no te estoy diciendo que la iglesia de por sí o asistir a una iglesia es malo, sino es que tu enfoque de adormecer ese dolor que tienes en tu casa para poderlo subsanar y reenfocándolo a mantenerte ocupado en una iglesia, realmente no es la solución. Realmente, de verdad que no es la solución. Entonces, mantenerte ocupado en esas áreas en las cuales tú quizás, y yo sé que en el fondo de tu corazón, tú dices, realmente yo necesito hacerme cargo de mi situación matrimonial, pero decido hacer lo contrario. Eso es otra cosa que tienes que prestar mucha atención. Y lo otro, y aquí nos metemos en un terreno bastante gris y peligroso, que es que podemos empezar a escuchar a alguien más que no es tu pareja. Empiezan esas relaciones quizás en tu trabajo o en otra esfera en la cual te estés manejando, en la cual ese deseo de sentirte escuchada, ese deseo de sentirte respetado que no consigues en tu casa, lo empiezas a encontrar en algo o en alguien más. Entonces empiezas a abrir una puerta que quizás puede ser muy tarde y quizás no la vayas a poder cerrar. Entonces esas son las cosas que no debemos hacer con nuestras esperanzas, sueños y deseos. Esas son como las red flag que empiezan a saltarte y en las cuales Dios te dice, cuidado, ponle atención a esto porque si no, puede ejercer consecuencias. Yo recuerdo, y te hago un breve testimonio, y me da risa con el concepto, pero te lo voy a compartir. Mi esposa siempre se refiere a mí, porque yo soy casado 2 veces, se refiere a mi primer matrimonio como la antigua administración. Ella es la nueva administración, ¿ok? Entonces siempre dice, lo que pasa es que tú en la antigua administración hacías esto y ahora haces lo contrario. Y yo dentro de mí, búrlate. Pero en la buena, no lo estoy tomando como un mal ejemplo, sino en algo que edifica a nuestra relación. Entonces, en la antigua administración,
yo, como tenía ese dolor tan grande de que no me sentía respetado, porque esa fue la principal razón por la cual esa relación matrimonial se fracturó, yo empecé, imagínate lo loco, yo empecé a asistir, ya yo asistía a la iglesia en ese momento. Me voy a saltar varios detalles porque no conviene extenderme mucho, pero el tema era que yo mataba mi tiempo, que yo debería estar en mi casa. Yo agarré el vigilante de la iglesia desde las 6 de la mañana hasta la iglesia cerraba como a las 7 de la tarde, algo así, ¿no? Pero era mucho tiempo. Y yo me sentaba con él desde las 6 de la mañana que él llegaba hasta las 7 de la tarde que él salía. Y yo me sentaba con él solamente a conversar, pero era para no llegar a mi casa a vivir el infierno que yo estaba viviendo literalmente en mi casa. Por eso que te digo, esas cosas hay que prestarle atención, porque son cosas que parecen sutiles, pero... Y en ese momento yo estaba adormeciendo una situación que al final era una avalancha, ¿me entiendes? Entonces, ese es un pequeño testimonio que quería ilustrarte con respecto a lo que yo pasé y que realmente es difícil, es bastante difícil. Mira, observación. Aquí hay una parte importante que también hay que prestarle mucha atención, que es que la gente no comienza una relación porque está dispuesta a entregar tu vida. ¿Cómo entendemos esto? Si tú estás casado, de alguna manera tú no te casaste pensando en la idea, bueno, yo me caso hoy y yo de aquí a 5 o 6 años, me voy a divorciar. ¿Por qué? Porque nadie nos explica o nadie nos enseña a tiempo que una relación matrimonial no es color de rosa. ¿A qué me refiero con esto? La palabra de Dios dice de que si tú no estás dispuesto a entregar tu vida por alguien más, es difícil continuar por ese camino. Y la relación matrimonial, una de las vertientes o verdades en la cual se cimenta la relación matrimonial, es que tú tienes que estar dispuesto a entregar tu vida, literal o en el día a día. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que morir al orgullo, principalmente. Esas esperanzas, sueños y deseos que tú vas a poner por encima o que estás poniendo por encima o que quizás estás valorando más que las esperanzas, sueños y deseos de nosotros, está siendo cercenada por un orgullo que quizás no te deja ver más allá de lo que realmente es una relación matrimonial. Entonces, quizás hay que hacerse esa pregunta. Quizás tú te casaste con esta persona por lo que te hizo sentir en ese momento, o porque te dio las razones de que, oye, esta persona me gusta físicamente, lo que me está diciendo me gusta, y empezaste a enamorarte, pero solamente de esas cosas que te pudo prometer o que te pudo dar a futuro, ¿ok? Pero no realmente con esa visión de que entrar en una relación matrimonial principalmente significa morir al yo para que nazca el nosotros. Y eso es fuerte, porque realmente nosotros nuestra naturaleza nuestra tendencia no está en invertirse en otro o dar su vida o literalmente dar la vida por el otro, que en este caso es tu pareja. Siempre voy a abogar por las cosas mías, mis sueños, mis esperanzas. Y cuando eso entra en conflicto, chocamos, ¿ya? Y aquí se pone bastante interesante, porque aquí entramos en lo que verdaderamente dice Primera de Pedro 5, dice, todos vístanse con humildad, y subrayamos humildad, en su trato con los unos con los otros, porque Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Y aquí empezamos a notar ciertas cosas. Pedro no te está diciendo, siente humildad, o finge humildad. Te está diciendo, vístete. Vístete es que tú eliges algo, que tú eliges correr en favor a ser humilde. No es algo natural en nosotros, no es algo que podemos decir,
Señor, yo hoy quiero ser humilde. No, es un trabajo que tú tienes que hacer día a día y en función a lo que Dios te está entregando en ese momento, de cómo tomar ese corazón orgulloso o esas cosas que te da orgullo y que Dios empiece a transformarte y que empiece a darte humildad. ¿Y qué significa humildad? Hay que tener este concepto súper, digamos, claro, porque aquí hay otra cosa que quizás la tendencia de afuera te dice que humildad es rebajarte. Quizás humildad para ti es estar subyugado o subyugada. Y eso dista totalmente de lo que significa humildad en el contexto bíblico. La humildad es reconocer nuestra total dependencia de Dios, poniendo su voluntad por encima de la propia, con un corazón enseñable, un corazón obediente y un corazón libre de orgullo. Qué difícil, qué difícil. Vuelve a decir Pedro más adelante: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. Es decir, ya la instrucción como que se amplía. Te recalca la palabra humillación, que ya entendimos cómo es la verdadera humillación. Pero para que para que Él nos exalte a su debido tiempo. Es decir, aquí entramos otra vez en conflicto con cosas que están muy de moda actualmente, que es que todo lo queremos ya. Todo la cultura de la inmediatez. Ahora, en este momento, incluso vemos videos de YouTube con la reproducción 2X. ¿Quién hace lo mismo? Para consumir más contenido, para que el audio esté más rápido, para consumir. Entonces, en medio de la inmediatez, Dios te dice: humíllate y yo te voy a exaltar. Dentro del contexto matrimonial, vas a lograr las cosas que tú quieres para tu matrimonio, pero a tu debido tiempo. Entonces, aquí empezamos a poner en balanza las cosas. Pero es que no es en mi tiempo, es en el tiempo de Él. Entonces ahora, ¿cómo yo defino cuál es el tiempo de Él y en contraposición de cuál es el tiempo mío? Ya vamos para allá. No contaba con esta astucia de que la tablet se apagaba y se prendía a cada momento. Aquí empieza Pedro a darte, ya toda esta parte hacia atrás es el diagnóstico. Ya sabemos que si nosotros queremos un resultado, no es como nosotros queremos, sino es como Dios nos está dictando. Ahora viene el cómo. ¿Cuál es nuestra parte? Es la pregunta. Bueno, nuestra parte ahora es: tenemos que depositar en Él toda ansiedad. Entonces, ¿cómo vamos a entender esto? Mira que el verbo es depositar. No es que yo voy a simplemente mencionarlo o simplemente decirlo en una conversación trivial. No, sí, yo estoy ansioso porque no sé cómo voy a pagar el arriendo el próximo mes, ni cómo va a ser mi matrimonio en el próximo año. No. O sea, es que tú vas a agarrar, depositar es como vamos a ponerlo como una transferencia. Yo agarro toda esa carga que tengo por dentro, toda esa ansiedad, porque la ansiedad es la incertidumbre al futuro. Es básicamente lo que es la ansiedad. Vas a tomar toda esa ansiedad y vas a tomarla en tu corazón y la vas a transferir a Él. ¿Quién es Él? El Señor. Pero fíjate que hay algo más. Es una invitación a descargarte en Dios. O sea, y aquí tú lo puedes ver como algo pero ¿cómo me voy a descargar? Simplemente voy a agarrar y me voy a enchufar a algo y voy a descargar la información. No. Tú vas a tener una manera de descargarte en Dios, de una manera que como la Biblia lo va a poner. ¿Ok? Simplemente no hay que hacer oraciones amables. ¿Y cómo sería una oración amable? Quizás una oración que te diga: bueno, Señor, sí te cuento.
mira, ¿sabes qué? O sea, es como tratando de suavizar a Dios para que Él te comprenda y utilizar la amabilidad como una llave para que Dios diga, bueno, sí, dale, vamos a. No. Ese tipo de amabilidad no es la oración que Dios quizás quiera escuchar de ti. O al contrario, una oración formal. Estas oraciones que uno hace, excelentísimo Padre, vengo ante ti bajo una nube de gloria y empezamos a tener palabras rebuscadas que en el fondo en una oración de 20 minutos la pudieses hacer en 20 segundos, quizás menos. Entonces te ves envuelto en una oración en la cual puede ser, pero no es el corazón de una oración que Dios nos está invitando a hacer hoy, que es una oración honesta. ¿Y a qué me refiero con una oración honesta? Una oración en la cual tú tomes toda esa tristeza, tomes toda esa angustia, tomes todo ese enojo, toda esa preocupación, toda esa amargura, esa tristeza, todo eso que tienes por dentro y decir, Señor, realmente no sé qué hacer con esta situación. Lamentablemente mi control y mi orgullo no fue suficiente para resolver esto y necesito ahora de ti. Creo que allí se vuelve algo honesto. Yo te voy a compartir un momento personal en la cual, mientras que yo desarrollaba este mensaje, yo dije, Señor, me gustaría que me trajeras a memoria cuál ha sido mi oración más honesta, en la cual yo he podido derramar mi corazón y he sentido que tú me has escuchado. Que no necesariamente me haya respondido al momento, pero sí que me hayas escuchado. Para mí el momento más oscuro en mi vida fue un 24 de diciembre del 2012. ¿Qué pasó allí? Realmente en esa antigua administración, de lo que te estaba comentando anteriormente, esta persona utilizó ese día exacto para decirme dos cosas que lapidaron en ese momento mi corazón. Uno fue que yo le extendí a ella la oportunidad de decir, mira, yo no me casé para divorciarme, se lo dije así, tal cual. Pero yo ahora conozco de Cristo y yo quiero invitarte, te hago esta invitación a que si de esta manera no nos funcionó, ahora de esta nueva forma en la cual yo estoy aprendiendo, vamos a apostar por esto. Y sus palabras fueron, yo no creo en esta basura, me dijo, literalmente. Eso para mí fue, wow. Y lo otro, ese mismo día, por eso fue que ese día fue bastante rudo, 24 de diciembre para nosotros los venezolanos, en la Navidad es un momento sublime, así como es las fiestas patrias aquí, que también nos las disfrutamos, mi esposa y yo y mis hijas nos las disfrutamos un montón y nos encanta, y a mí me encanta cuando viene septiembre porque me encanta el asado, me encanta todo lo que tiene referencia al 18. Para nosotros la Navidad es súper importante. Y en ese momento, que era mi hijo mayor, que ahora tiene 16 años, en ese momento tenía apenas 2 añitos. Y tú sabes lo que es para un niño de esa edad, esa ilusión de recibir su regalo el 24 de diciembre, y a ella o a esta persona no se le ocurrió la grandiosa idea de, aparte de decirme eso, me dijo, eso era el 24 de diciembre al mediodía, y de esta casa te vas ahora. Imagínate cómo estaba mi corazón en ese momento, que yo nada más, y lo recuerdo como si fuese brillante, esa cara de mi hijo que tenía en ese momento 2 años, cuando yo me fui de esa casa. Imagínate el dolor que yo sentía. Y mi oración más honesta fue ese día, en la cual yo le dije, Señor, ¿por qué me haces pasar por esto? ¿Por qué me haces pasar por esto? Y lo juzgué.
lo juzgué mucho. Fui duro con él. Pero eso es a lo que nos invita Dios, a hacer oraciones honestas. Te compartí mi oración, una de mis oraciones más honestas. Quizás tú en este momento, el Espíritu Santo te está trayendo a memoria algún momento así duro y Dios te está invitando a hacer oraciones honestas. Y en este momento quiero hacerte una alusión y hacer un paréntesis de cómo se vería una oración honesta en un ejemplo en la Biblia. Y es con el rey David. El rey David pasó por muchas cosas impresionantes, pero también fue asesino y también fue adúltero. Una de las cosas más tremendas que pudo haber hecho alguien, un pecado. Y en ese momento, uno de sus consejeros más cercanos se me olvidó la palabra, lo traiciona. En una de esas cosas, una de esas batallas, de esas cosas, un consejero lo traiciona y él hace una oración muy, pero muy honesta. Y la vamos a repasar. No me ha ofendido un enemigo, lo podemos ver en Salmo 55. No me ha ofendido un enemigo. Esto es el rey David dirigiéndose directamente a Dios en una oración. No me ha ofendido un enemigo, lo cual yo podría tolerar. Imagínate el dolor tan grande que él le decía a Dios. Lo pude haber recibido de mi peor enemigo y aún así lo hubiese podido aceptar, pero fue de mi amigo. Y ahí empezamos a ver cómo el dolor empieza a florecer. En cambio, eres tú, mi par, mi compañero y amigo íntimo, refiriéndose a esta persona. ¿Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios? Continúa el Salmo diciendo: que la muerte aceche a mis enemigos, que la tumba se los trague vivos, porque la maldad habita en ellos. O sea, David estaba enojado, literalmente estaba enojado, estaba derramando su corazón en dolor hacia Dios en una oración. O sea, básicamente es una oración de malcriado. O sea, de que, como una pataleta. Pero mira cómo se pone interesante. Pero clamaré a Dios. Y el Señor me rescatará. Mañana, tarde y noche, clamo en medio de mi angustia, y el Señor oye mi voz. Ahí David estaba reconociendo de que es importante en medio del dolor y en medio de la angustia que nuestra primera salida es clamar a Él. Es clamar a Dios, de mañana, de tarde y de noche, en medio de su angustia. Él me rescata y me mantiene a salvo de la batalla que se libra en mi contra. Dios siempre ha gobernado y me oirá y los humillará. Y aquí vemos algo interesante, que David empieza a reconocer en medio de su dolor, porque es una oración de dolor, empieza a reconocer la soberanía de Dios. Dios quien siempre ha gobernado. Es decir, y aquí nos da otra perla, en medio de tu dolor siempre hay que reconocer, y esto te lo estoy diciendo yo a la ligera porque yo lo he vivido, pero si tú no lo has vivido, quizás no lo puedas entender, pero es así, porque Dios en medio de nuestro problema, su soberanía siempre va a prevalecer sobre los planes que tú y yo tenemos. Y aquí sigue descargando el dolor. En cuanto a mi compañero, él traicionó a sus amigos, no cumplió sus promesas. Sus palabras son tan suaves como la mantequilla, pero en su corazón hay guerra. Sus palabras son tan relajantes como una loción, pero por debajo son dagas. Fíjate que ahora hay una diferencia en cuanto a lo que estaba diciendo David antes y a lo que dice ahora. Ahora sus palabras, aunque están cargadas de dolor, pero ahora hay un ápice de misericordia por esta persona a la cual él lo traicionó. Es decir, él está diciendo que
Sí, hay una maldad en su corazón, pero no se lo está diciendo directamente a él, se lo está diciendo a Dios en oración, en medio del clamor. La diferencia es que ahora la herida ya no lo estaba controlando. Y esto es parte del proceso. Dios no siempre borra la cicatriz, pero sí sana la herida. Y aquí quiero aguantarme un poquito para seguir. Dios a ti, en medio de la situación que estés pasando, no va a exponer una herida en tu corazón simplemente por el hecho de verte sangrar o de verte derrotado o abatido o ver una herida abierta en ti. Dios, si va a exponer una herida abierta de ti o de tu corazón, va a ser con la única intención de sanarla. Si tú agarras una herida literal o física, ponerle una curita, quizás se te puede infectar, quizás se te puede poner más o peor aún de lo que estaba la herida antes. Pero si tú la dejas al aire libre, esa herida va a empezar a cicatrizar. Y lo mejor aún, y esto es biología, la carne o la cicatriz que se te va a poner en esa herida, esa piel es mucho más fuerte de la piel que tenías antes. Y esa es la promesa que Dios nos puede dar con respecto a ese tema de la herida. De que esa herida expuesta va a ser una cicatriz en un momento dado para que tú puedas, ese momento de dolor pueda ser solamente un mero recuerdo a través de esa cicatriz. Pero tú, oh Dios, mandarás a los perversos a la fosa de destrucción, los asesinos y los mentirosos morirán jóvenes, pero yo confío en que tú me salves. Y aquí entra como ya en el ápice de esa oración honesta, en la cual David literalmente dice: Señor, yo sé que mis planes no son tus planes, realmente me vacío en tu dolor, en mi dolor, me vacío todo lo que está en mí porque la traición me duele, pero yo confío que tú me vas a salvar. Yo confío en que lo que estás haciendo, en que tu voluntad buena y perfecta está encima de los planes que tengo para ti. Volvemos otra vez al Primera de Pedro, porque solamente les leí una parte de la promesa. Aquí es donde viene la promesa. Cuando tú depositas en Él toda ansiedad, depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y aquí me quiero detener porque aquí es donde nosotros tomamos descanso, aquí es donde nosotros tomamos un respiro, de que al nosotros depositar toda esa ansiedad, al nosotros depositar toda esa incertidumbre de tus sueños, esa incertidumbre de tu matrimonio, esa incertidumbre de lo que estás pasando en esta situación, Dios siempre va a cuidar de nosotros, siempre va a cuidar de ti, siempre va a cuidar de lo que te permite pasar, de lo que aún no te ha dado, de lo que está por darte, de lo que quizás quieres que te dé y jamás lo vas a ver porque no es su plan. Y aquí te quiero, para finalizar, otro testimonio donde yo dije: wow, Dios hasta acá sigue cuidándome. Mira, cuando ya voy a hablar de mi nueva administración, de mi esposa, de mi actual esposa. Fíjate que yo me titulé de arquitecto en Venezuela. Y mi plan en mi cabeza era: yo me gradué de arquitecto, luego, porque una de mis pasiones también es la cocina, luego que me titulé de arquitecto, me formo como chef gastronómico porque quiero formarme en eso, hacer un curso también de diseño, o sea, una especialización en diseño de restaurantes, y también aunado a ser tasador inmobiliario. O sea, yo tenía como el combo completo
porque yo quería, o sea, mi visión de lo que yo quería hacer era ser un asesor gastronómico, pero que cubriera las dos áreas, la arquitectura, pero también saber desde dentro de la cocina cómo funciona la cocina, porque ese es el corazón de los restaurantes, la cocina. ¿Ok? Y siempre me preparé para eso, pero bueno, empezó la migración, nos fuimos a Perú, de Perú saltamos para acá, y yo empiezo otra vez como a retomar ese sueño, porque era mi sueño, no era el sueño de nosotros, era mi sueño, y eso lo entendí ahora. Y empecé otra vez, bueno amor, ya voy a empezar tal, voy a armar, en ese momento estaba en el boom de la parte del marketing online, entonces yo me compré mis luces, me compré mi micrófono, voy a hacer videos de YouTube, voy a ponerme a hacer videos y tal. Y en ese momento, en ese interín, a mi esposa le dan un proyecto de una empresa que prácticamente estaba en papeles, una empresa de selección de personal, de reclutamiento de personal, de recursos humanos. Ahora se llama gestión de las personas. Y eso ella lo agarró prácticamente en papel de nada, o sea, de cero. Y en cuestión de 3 meses, eso hizo así, para arriba. Que ella no se daba abasto de todos los proyectos que tenía, y ella empezó a decirme, amor, pero mira, yo sé que tu o sea, fue una pregunta muy, me dijo, ¿cuándo es que tu proyecto va a arrancar? Sí te cuento. Obviamente yo no sabía cuándo iba a arrancar, o sea, yo di el primer paso, pero no sabía qué tantos pasos faltaban para empezar a arrancar. Entonces yo, mira, no lo sé. Bueno, amor, pero mira, yo necesito que tú me ayudes porque ya no doy abasto y además, ¿qué tal? Y empezó mi orgullo a florecer. Y literalmente fue, esa noche para mí fue, y te lo digo literal, porque fue una pelea con Dios que yo tuve, en la cual yo le estaba dando argumentos a Dios del por qué yo no me tenía que someter a ese plan. Pero después de yo pelear tanto con Dios en esa madrugada, porque literalmente yo no dormí esa madrugada, mi oración honesta y sincera con Dios fue, mira, yo no estoy capacitado para hacer lo que tú me estás mandando a hacer, no he estudiado nunca para esto que tú me estás mandando a hacer, no sé ni siquiera entrevistar a alguien, no sé absolutamente nada, realmente, Señor. Pero si tú me estás mandando a hacer esto, y veníamos de otro proceso anterior, en la cual ya yo no quería, yo decía, proceso de Dios, no, yo voy a hacer lo que me está mandando Dios porque ya yo no quería más proceso. Y yo le dije exactamente estas palabras, Señor, yo no quiero ser un salmón en contra de tu corriente, tal cual como esas palabras textuales. Y realmente no sé cómo voy a hacer, no sé cómo vaya a salir, pero yo te voy a hacer caso. Salmón no voy a hacer, esa era la palabra clave, salmón no voy a hacer. Y yo le decía a Dios, realmente, porque la palabra específica de Dios es, yo quiero que ustedes trabajen juntos. Esa fue la dirección. Y yo le digo, pero Señor, nosotros estamos juntos. No, pero los quiero juntos. Bueno, amor, Dios, pero estamos juntos. Estamos casados, tenemos una hija. No, pues yo los quiero juntos, realmente juntos. Trabajando juntos. Vamos, 2018. Estamos a 2025. Mi esposa y yo tenemos una empresa de selección y reclutamiento de personal en la cual Dios a través de eso nos ha sostenido, porque sí, económicamente nos ha sostenido y doy gracias a Dios por eso. Pero lo más importante, y es aquí donde me quiero detener, y presta atención de lo que te voy a decir. Dios, los planes de Dios no te va a agarrar y te va a abrir un Excel y te va a decir, mira, este es mi plan, es A, B, C, paso 1, paso 2, paso 3, No, Él te va a dar una instrucción, no te va a decir cómo lo va a hacer, tú solamente tu cuestión es obedecer.
Pero te da una promesa. Si Dios te mandó a hacer eso, es porque necesita que tú lo hagas. ¿Pero por qué? Esa es la palabra, ¿por qué? Porque había un proceso que se empezó a gestar en mí, un proceso interno de que mi orgullo, mi sueño, mi esperanza y mi deseo ya no era mío, ya era algo que Dios me dio junto a mi esposa. No sé cuál va a ser el tuyo, realmente no lo sé, o sea, eso te toca averiguarlo. Dios de alguna manera te está hablando a tu corazón y te está diciendo, oye, por aquí no es por el otro lado. O quizás te está diciendo, oye, bájale un poquito el orgullo, porque si no te voy a ver así de lejos. Es mejor, te conviene la humildad, porque allí es donde vas a hallar mi gracia. Allí es donde vas a hallar esa respuesta, cuando tú sueltas el control y sueltas el orgullo, ahí es donde Dios empieza a hacer las cosas que tú dices, wow. Y esas cosas en las cuales yo digo, wow, una de esas cosas ha sido mi familia, ha sido eso que me ha dado a través de esa empresa, el yo poder, porque una de las oraciones que yo decía antes, cuando en la antigua administración, yo decía, Señor, yo lo que quiero es un hogar, yo lo que quiero es una familia, mi deseo en el fondo es tener una familia. Y realmente en ese momento no me la dio, pero yo ahora veo mi familia, veo a mi esposa, veo a mis hijas, veo lo que se está gestando. Y yo digo, Señor, te pasaste. O sea, esto es más de lo que yo imaginé. Y ahí es donde yo te quiero invitar, a que quizás en este momento tú no te des ni cuenta de lo que Dios está haciendo, pero confía. ¿Por qué confiamos? Porque si es importante para ti, es importante para tu Padre Celestial, porque tú eres importante para Él. Tu corazón no es un albergue solamente de sentimientos y emociones y cosas que de repente son efímeras. Si Dios puso algo en tu corazón, créeme que es porque te considera importante, te considera parte de su plan. Imagínate el Dios Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra, te dice, tú eres importante para mí, yo tengo un plan contigo. Y ahí es donde tenemos que anclarnos. Ya esos sueños y esos deseos y esas esperanzas que quizás son buenos, yo no digo que no sean buenos, pero no forman parte de su plan y ya. Hay que estar abiertos a lo que nuestro Padre Celestial tiene para nosotros. Que no son los mismos que tienes tú en tu corazón, pero son buenos, son agradables, son perfectos. Y es su voluntad eterna. Y es soberano. Antes de llegar a la última parte, quiero darte otro pequeño testimonio en la cual, fíjate lo importante de lo que es amarrar todas estas cosas y tener en tu corazón esta verdad y esta promesa. Tengo 2 hijos mayores, 16 y 12 años. Yo desde hace 13 años que salí de Venezuela, no convivo con ellos, tengo muy poca comunicación. O sea, antes era menos comunicación, ahora es un poquito más. Y más o menos en el 2018 yo una de las conversaciones más difíciles que tuve con la mamá de ellos, que fue prácticamente la última, en la cual yo dije, lamentablemente tengo que soltarlo. Y fue cuando yo le pedí a ella, mira, sí, viven contigo, viven en Argentina, pero también tienen derecho a estar conmigo, unas vacaciones, unos días. Y ella estaba parada en una posición de que no, ¿por qué no? Y yo recuerdo que esa vez, a lo que yo colgué esa llamada, yo lo único que le dije al Señor fue, Señor, te los entrego, te entrego a mis hijos, no puedo hacer más nada,
no puedo hacer más nada. De esto han pasado ya 6 años, quizás un poquito menos. Yo he viajado un par de veces a Argentina, los he visto, he estado con él, pero lamentablemente es la cancha de allá, no es mi cancha, no puedo estar acá, no pueden estar acá, o no han podido estar acá. Resulta que hace 2 meses, 3 meses aproximadamente, me llama mi hermano también vive en Argentina, y es como el que tiene más comunicación con ellos, y me dice, hermano, tengo una noticia, cuéntalo. Y nosotros nos hablamos así, cuéntalo. Voy a viajar ahorita en diciembre para allá, para Chile. Quiero que es mi sobrino, ellos tienen un solo hijo. Quiero que Ian vaya a disfrutar a sus hermanas, a sus primas y tal, y me quiero pasar una semanita para allá. Ah, bueno, véngase, perfecto. ¿Cuándo? Anótalo de una vez. Pero también tengo otra cosa que decirte. Cuéntalo. Acabo de hablar con la mamá de tus hijos y les pedí autorización y me dijo que sí. ¡Wow! Eso para mí fue tremendo. Esa oración que yo hice hace 6 años atrás, en la cual yo dije, Señor, te los entrego, fue fuerte. Y las personas que tenemos hijos saben lo fuerte que es entregar a alguien, y más a un hijo. Y fue precisamente lo que Dios hizo con su hijo, entregarlo por nosotros. Y recordé esa oración, y nada más le dije gracias porque tú eres fiel, no fue a mi tiempo, fue a tu tiempo, fue especial, pero más especial porque ese sueño, esa esperanza y ese deseo que era mío se transformó en nosotros. Y te explico por qué. Porque mi esposa y yo tenemos una costumbre que la hemos adoptado hace como 6 meses, todo lo que va de este año más o menos, en la cual que nosotros hacemos todos los domingos en la noche, hacemos lo que se llama tiempo de mesa. Que dentro de esa dinámica es dar gracias a Dios por la semana, hacer memorias de lo que hizo Dios en nosotros esa semana, agradecer por esas memorias, esas buenas memorias. Si hay alguna enseñanza que podemos hacer, más que todo Lilian lo hace de lo que ellos ven allá arriba en Wambaland, claro. Upstreet, cada vez son más grandes. Prácticamente esa enseñanza que ella ve allá, ese versiculito, lo lee y lo compartimos y lo ampliamos. Luego hacemos algo que para nosotros ha sido un antes y un después, y si tienes hijos o si tienes familia cercana, te invito a hacerlo, que es palabras de afirmación. Es cuando nosotros agarramos y a cada, por ejemplo, siempre le toca a Fernandita primero. Entonces, Fernanda, tienes que afirmar a Lilian, que es la grande. Entonces, Lilian, eres linda, eres muy adorada, eres chévere. Y eso, bueno, y así después va con mi esposa, después va conmigo. Y así sucesivamente, vamos todos y todos nos afirmamos. Entonces, esa dinámica hace que abra nuestros corazones y nos afirma cada uno de nosotros, y sabemos lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros, de nuestra familia, de lo que somos para ella. Y eso ha sido una dinámica tremenda. Pero también al final oramos por nuestra familia, por nuestra semana, por nuestro todo. Y siempre, después del tiempo de mesa y antes del tiempo de mesa, cada vez que nosotros orábamos, siempre orábamos por Juan y por Leo. Y mi oración era, en donde quiera que esté, donde quiera que vayan y con quien sea, Señor, guárdalos. Guárdalos porque yo te los entregué. Y ahora, en diciembre, están acá. Así que no sé realmente qué va a hacer Dios contigo, cómo está tratando Dios con tu vida,
Realmente no lo sé, no sé, pero es tu tarea buscar aquellas cosas en las cuales Dios te está llamando, tanto en lo personal, en ese tema de orgullo que conversamos, en tu tema matrimonial, y de prestarle atención a lo que Dios está haciendo en ti. ¿Qué es lo que hace que funcione? No, hay que ver, no nos debemos nada, mi esposa no me debe nada, yo no le debo nada. Vivimos en una sumisión mutua, nos complementamos, no competimos, somos un equipo y seguiremos siendo un equipo mientras Dios nos permita hacerlo. Y la última cosa que hace que funcione es que ponemos todas nuestras necesidades en Dios. No ponemos el control en una economía, no ponemos el control en un gobierno, no ponemos el control en las cosas que yo sé, en los títulos, en nada. Todo lo que está en nuestro corazón, toda nuestra necesidad, primero vamos a nuestro Padre Celestial y la derramamos allí. Allí es el lugar más seguro en el cual tú te puedes sentir confiado en que todas esas oraciones honestas van a caer en buenas manos. Y es ahí donde yo te quiero invitar. Eso. Quiero finalizar con una oración. Si de verdad Dios te habló en este tiempo, quiero que lo pongamos en oración. Y de verdad me gustaría, si no hay ningún problema, ponte de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar para que Dios selle lo que está haciendo aquí en este momento. Padre, te doy gracias por este tiempo en el cual sé que solamente he sido un portavoz de un mensaje, Señor, que tu Espíritu Santo ha traído a nuestros corazones. Gracias por todos estos matrimonios aquí representados, Señor. Gracias porque has sido tú el que has dado el querer como el hacer, que has puesto semilla en tierra fértil en cada uno de nosotros, en cada corazón, Señor. Yo te pido que cada matrimonio que esté acá, Señor, que tú seas el centro, que tú puedas habitar en medio de cada matrimonio representado acá en este lugar, Señor. Tanto en los que no están, pero especialmente en los que están aquí en nuestra iglesia, Señor. Y a los que aún todavía no tienen una relación matrimonial, que están solteros o que están en búsqueda de encontrar una pareja, que encuentren en estas enseñanzas, en tus enseñanzas de tu palabra, que encuentren una guía, Señor, de que la decisión más importante, aparte de aceptarte a ti como el Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor, la decisión más importante luego de esa está decidir con quién nos casamos, Señor. Así que yo te pido, Señor, sabiduría y entendimiento en cada uno de ellos para que elijas sabiamente con quién se va a unir, Señor. A cada matrimonio, Señor, que esté pasando por alguna situación realmente difícil, Señor, que tú definitivamente eres el centro, Señor, que seas el centro. Que cada matrimonio en su intimidad de su hogar te invite, Señor, a habitar en medio de ese hogar, Señor. Que puedan depositar todas sus necesidades en ti, Señor. Que esperen su tiempo, que esperen su debido tiempo, Señor. Que depositen toda ansiedad porque tú cuidas de cada uno de nosotros, Señor. Que nos anclemos hacia esa palabra, que nos anclemos hacia esa promesa, Señor. Y te pido, Padre, que ser ejemplo a las próximas generaciones, Señor, que están viendo de cómo nosotros utilizamos todas estas herramientas para tu gloria y para tu honra, Señor. Tú habitas en medio de nosotros, eres soberano sobre nosotros, tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús.